Si quieres ser el cazador hunter que más limpia y el que más daño hace a jefes y dejar a todos boca abierto y preguntándose cómo lo haces, pues este vídeo de Prismática o Prismatic Builds es para ti. Vayamos rápidamente al lío. ¡Vamos, vamos, vamos! Y de primeras te voy a recomendar las armaduras de leyenda, los sets de bonus de armaduras de leyenda. Primero, busca 2 armaduras de Oryx. Los golpes finales con combatientes poderosos generan munición adicional, tanto verde como morada, es decir, energética como pesada. Solo 2 piezas, ¿vale? Las de Oryx, al derrotar a un élite, nos da 12% de barra de munición especial y 7,5 de barra extra de pesada. Otras 2 piezas de la incursión de forma final, donde al derrotar a un combatiente poderoso, que básicamente va a ser lo mismo con los de Oryx, se genera resonancia estable, que te da resistencia al daño y aumenta el daño con armas mientras dure. 2 de la forma final nos da 25% de resistencia al daño y 7% de daño durante 12 segunditos. Vayamos con la build de limpieza para cazadores. Fíjate, vas a usar marchitador, cúspide cíclica. La consigues en el monumento del triunfo, la primera columna, ahí en los engramas del solsticio de verano. Y venganza de GS, mejor lanzacohetes que puedes conseguir de la cámara de cristal. Y vamos a usar máquinas de baile radiante, donde conseguiremos más esquivar. Y con ese esquivar lo podemos usar tanto para potenciarnos con el radiante o usarlos en el aire para que los enemigos no nos disparen a nosotros. Y también aplicar un debuff de arco, ¿vale? Simplemente necesitamos munición principal, arma de munición principal, por eso estoy usando el subfusil. Munición principal. La build de limpieza. Cazador prismático, vamos a usar arma dorada, tirador, esquiva acrobática, triple salto, púa enhebrada y gancho. Ascensión para usar nuestra habilidad de clase en el aire y ahí podemos sacudir. Fantasma enhebrado para que los enemigos disparen a ese fantasma. Tenemos faceta del coraje, de la ruina, del alba, del propósito y de la justicia. Ya que vamos a usar enhebrada y nos vamos a convertir radiante, puedes usar perfectamente evasión de tirador, sin problema, ¿vale? Pero bueno, esta es la build de limpieza. En cuanto a modificadores, vamos a ponernos, pues, generar munición, aunque con la armadura de Oryx va a generar mucho más rápido munición, recarga rápida en nuestras armas, dependiendo del daño que más vayamos a usar. Yo estoy usando más solar porque esta arma es solar. Si usas un arma de vacío, pues ponte más de vacío, ¿vale? Modificadores para generar orbes, recargas, resistencia al daño, depende de la actividad. En los pies, en este caso, como estoy saltando mucho, pues me aumento forma física mejorada para llegar más alto. Si no quieres esto, pues prácticamente te pones un ya estoy mejor y ya está. Inervación, saqueador cinético, estoy usando ahí marchitador. Remate especial para generar aún más munición, atracción poderosa y destructora para generar orbes. En el artefacto, incendiario de floreta de reina, con deseo de existencia, corazón de la llama, radio de explosión, mordura de dragón, destrucción perpetua, fiebre de escalofríos y antorcha. Fíjate, si estás jugando en solitario, cámbiate corazón de la llama por escuadra en solitario. ¿Cómo la usamos? Disparamos un marchitador donde haya un élite, un enemigo ahí gordo o muchos enemigos y después usamos nuestro subfusil. Ya está. Y el lanzacohetes para limpiar rápido. Y cuando tengamos nuestra habilidad de clase saltamos y la activamos en el aire. Ya está. No hay más. O si tenemos puesto lo del radiante, lo activamos para hacer un radiante y hacer más daño. No hay mucho más que explicar. Marchitador, subfusil, en el aire, lanzacohetes, pim pam. Vas limpiando ahí fácilmente. Con la granada te enganchas, sales volando, golpeas el cuerpo a cuerpo y con el cuerpo a cuerpo lo lanzas y te haces también radiante. Fíjate, importante, a la hora de cambiar de una build a otra, usando la misma subclase, debes tener en cuenta que tanto los aspectos como los fragmentos deben estar en el mismo orden. Si tengo ascensión y fantasma enhebrado, en la siguiente build de daño necesito tener exactamente el mismo orden aquí y también el mismo orden de fragmentos, sí o sí. Las habilidades da igual. La super debe ser la misma, obviamente. Pero los aspectos y los fragmentos sí o sí deben estar en el mismo orden, ¿vale? Porque si no vas a perder la super. Las habilidades da igual porque la vamos a perder, pero como tenemos trascendencia, la vamos a recargar instantánea. Pero si no tienes los aspectos y si los fragmentos en el mismo orden, vas a perder la super. Y no nos interesa perder la super. Para esta build de limpieza, las estadísticas que quieres más altas son las armas, las granadas y todo lo que puedas de cuerpo a cuerpo. Ya está, no necesitas más.
Vayamos ahora con la build de daño. Y aquí vamos a cambiar los sets de armaduras de leyenda, solo específico para cazadores. Para cazadores y esta build de daño específicamente vamos a usar 4 piezas de la cámara de cristal. Mientras tengamos un incrementador de subclase, creas un orbe de poder al infligir daño prolongado. Y eso nos viene genial para el arma que vamos a usar para hacer daño, que es Casa Sigilosa. Que no vamos a aumentar el daño de Casa Sigilosa, sin embargo vamos a rellenar la barra más rápido porque vamos a generar orbes y vamos a recoger ese orbe y vamos a necesitar menos disparos críticos para cargar, pues, la habilidad de Casa Sigilosa. Por eso usamos la de la cámara de cristal, básicamente por velocidad de usar más rápidamente Casa Sigilosa. Entonces vamos a usar un sniper conspiración perfeccionada, Casa Sigilosa y nuestro lanzacohete de la cámara de cristal. Vamos a usar Halcón Celestial, donde aumentamos el daño. ¿Cuánto aumentamos el daño? Franchute nos lo dice. Un 80% más de daño de precisión. Lo cambia por un único disparo en vez de 3, que hace un 85% más de daño de precisión. De locos. Hemos dicho que vamos a mantener los mismos aspectos en el mismo orden y los mismos fragmentos en el mismo orden, nada más. Las habilidades las cambias. Esquivada acrobática, si quieres para radiante, no te hace falta. Ponte, si quieres, pues evasión de tirador para recargar instantáneo. Sería lo más óptimo, sobre todo para lanzacohetes. Y tenemos la bomba cepo para meterle debuff. Y la granada también, otro debuff. Y tenemos ascensión, bestia de hebra y lo demás es igual. Listo. En el artefacto cambiamos un poquito las cosas, no mucho. Deseo de existencia, ventisca letal hemos cambiado, frío insidioso hemos cambiado, mordedura de dragón, destrucción perpetua, fiebre y escalofríos y antorcha. ¿Y cuántos modificadores? Munición, aumento de super, con mano de hierro por 2, ilusión de impacto, resistencia de daño, requete cargado, aumento para nuestro sniper, dilatación temporal por 2 y atracción poderosa para recoger orbes. Listo. Estadísticas para esta build de daño. Vamos a aumentarnos el arma al máximo, super al máximo y todo lo que puedas más alto de cuerpo a cuerpo. Sí, la salud da igual en PvE, no nos hace falta. Listo. Si no tienes el sniper de Renegades, mejor píllate un lanzagranadas que tenga de armazón de rechazo en área. Es decir, que deja ahí pues un charco, mucho mejor, porque así vas a estar solo con Casa Sigilosa y no pasa nada. La rotación de daño para esta build es muy simple. Activamos la super de el sniper y rápidamente activamos nuestra trascendencia. Lanzamos cuerpo a cuerpo, granada, activamos super y pegamos un super petardazo y con nuestro sniper disparamos la super del sniper y 3 balas extras y luego lanzacohetes, lanzagranadas y lanzacohete, recargamos y ya vamos spameando ahí granada y nuestro sniper. ¿Por qué tengo muchas balas en mis lanzacohetes? Porque tiene desbordamiento. Puedo tener hasta 5 pasos, básicamente recoger munición energética o pesada. No más. Listo. Solo tienes que hacer, pues usar tu sniper. Listo, si en el equipo tienes una divinidad, mucho más fácil para muchos jefes. Listo, ya tienes aquí una pedazo de build para limpieza y pedazo de build para daño, con prismática. Y luego, pásate por el vídeo de ayer, que tienes a mi querido Franchute, que tienes una IA personalizada para Destiny 2. Franchute me da todos los datos curados y filtrados que yo ya le di, para que solo te dé lo mejor de lo mejor. Nada de humos, ni mentiras. Ni vídeos de 20 minutos. Mejor que un ChatGPT. ¿Por qué? Porque te da toda la información en segundos, sin inventarse nada. Y no solo eso, sino que Franchute no me dice lo que usar, sino que él solo me va a dar los datos y yo, como humano y con experiencia, elijo. Eso es lo mejor de Franchute. Cualquier IA te diría, usa esto, úsalo yo, y te hace perder el tiempo. Franchute te va a dar los datos y tú, como humano, vas a decidir. Esa es la diferencia. ChatGPT, Claude, siempre te baila el agua y siempre te sigue el rollo. Franchute no es eso. Franchute te da los datos, luego tú decides. Pásate por el vídeo de mañana. Te traigo hechiceros volando. Gracias.